Bien, parte 2. Honor, raza, sexo y género. Para poder entender cómo estas categorías de honor, clase, género y razas se articulan, ¿no? Es decir, cómo existe esta simultaneidad a partir de la interseccionalidad o de la articulación, les voy a poner un ejemplo a través del concepto de honor, para poder evidenciar la articulación que tienen y la relación que hay con el racismo. Bien, vamos a empezar, ¿no? Aquí voy a necesitar una guía porque a veces me voy a otro lado, entonces voy a hacerme la guía. Bien. Lo que tenemos, estamos hablando de un proceso de colonialidad que viene desde zonas ibéricas, básicamente, hacia América Latina, que hizo una explotación y que tenían un proyecto de Estado-Nación que tenía que ver con la homogeneidad del color de la piel y que se utilizó la impronta seminal para poder ir cambiando el color de la piel de la población como una estrategia de colonización, no solamente cultural, sino que también racial. Y las personas que tenían resistencias eran más bien segregadas de toda esta población que se estaba desarrollando y por eso es que muchas de las comunidades afrodescendientes o indígenas viven en zonas lejanas. No es gratuito, no es porque quisieron vivir ahí, si tenían sus imperios en lo que ahora son las capitales. Es decir, nunca se preguntaron así de, oigan, pero ¿por qué los incas, por ejemplo, o los nahuas, o incluso algunos mapuches que estaban en zonas centrales de su territorio terminaron viviendo súper lejos? Bueno, tiene que ver con eso, de que fueron desplazados, porque fueron los que tuvieron mayores procesos de resistencia. El resto sufrió, bueno, no sufrió, sino que se pasó un proceso de mestizaje y nos incorporamos a ese tipo de sociedades. Pero para poder entender cómo se articula la raza, el sexo y el género, vamos a hacer este ejemplo de honor, raza y sexo. Y vamos a hacerlo desde este principio. Tenemos que las sociedades ibéricas, que fueron las que llegaron a este territorio, ¿no? Tenían una alta preocupación, las élites sobre todo, de la propiedad y los recursos. Ustedes saben que lo hemos abordado en otras clases, que la constitución de reinos en Europa tenía que ver con quién te casabas. La gente no se casaba por amor, el amor era lo último que imaginaban. Lo que pensaban es cómo ampliar el reino, y este reino tenía que ver con propiedad territorial y con recursos. Esa era la forma en cómo una familia, por ejemplo, real, podría demostrar el poder que tenían. Entonces, por supuesto que en procesos de colonización, no hubo una colonización, no es que no hubiese nada, sino fue un encuentro de las culturas. O sea, que nos llegaron acá y que se hizo todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero estaban preocupados por la propiedad y los recursos. Y que esto más bien, estas sociedades ibéricas que estaban preocupadas por la propiedad y los recursos, tenían que ver con la reproducción del linaje patriarcal. Esto es súper interesante. Es decir, lo vimos en tráfico de mujeres, es decir, que lo que querían los reyes estaban preocupados por con quién se iban a casar sus hijas y el destino de los hijos de esas hijas. Las hijas en realidad no importaban mucho, sino que eran la bisagra de unión entre reinos que les podían permitir detentar mayor propiedad y recursos. Y esto lo que hacía era una sociedad estratificada. Bien, esta propiedad de recursos tenía que ver con cómo y con quién casaban, no se casaban, sino con quién casaban a las mujeres. Y el destino de los hijos de estas mujeres.
hijos, ¿no? Eso era lo importante, el hijo, ¿no? La hija no tanto, ¿no? Si la hija era primogénita, estábamos en un grave problema, ¿no? Si el hijo era el primogénito, la historia de la familia estaba arreglada, o sea, estaba ya asegurada, pero si era hija, había realmente un problema. Bien, y eso tiene que ver, por supuesto, con el sistema de parentesco. Ya vimos sistemas de parentesco también. Bien, este sistema de parentesco, por supuesto, que tiene relación con esta sociedad estratificada. Es decir, que el linaje patriarcal tenía que ver con la pureza de sangre. Voy a quitar esto. Recapitulemos, ¿no? Sociedades ibéricas estaban muy preocupadas por la propiedad de los recursos, sobre todo las élites, en donde querían ampliar los reinos y, sobre todo, ampliar el linaje patriarcal. Este linaje patriarcal lo que generaba son sociedades estratificadas, en donde, a partir del tráfico de mujeres, es que iban conformando nuevos reinos o nuevos territorios que gobernar, generando nuevos sistemas de parentesco, que tiene relación con la sociedad estratificada. Sin embargo, este linaje patriarcal no es que se casaran con cualquiera, tenía que casarse con personas que tuvieran pureza de sangre, es decir, que sean de ciertos tipos de estratos sociales. Esta pureza de sangre tiene que ver con la blanquitud. No es casual que los reyes y reinas que existen actualmente sean blancas, ¿no? Tiene que ver con linaje, en donde una de las bases del linaje es la pureza de sangre. Pues solamente podemos casarnos entre personas que pertenecemos a la misma clase social, que nuestro linaje se encuentre dentro de la misma clase social. ¿Les suena algo familiar? ¿Han pensado por qué se dice que las clases altas en Chile son primos? Tiene que ver con el linaje, tiene que ver, todavía en estos tiempos hay ideas decimonónicas del linaje y en Chile lo podemos observar. Mantener el linaje es fundamental para la sociedad de élite en Chile todavía, ¿no? Imagínense lo que no hemos avanzado. Bien, tiene que ver con la pureza de sangre. Sin embargo, esta blanquitud cuando se llegó a América Latina se racializó. En donde lo afro y lo indígena no eran parte de estos linajes. Lo mismo sucedía en los pueblos originarios. Había linajes, igual. La estructura de clases funciona así, por medio de linajes o clases sociales, ¿no? Entonces, también existía. Sin embargo, cuando estas personas de Iberoamérica con estos principios, ¿no?, llegaron a América Latina, la pureza de sangre y la blanquitud se racializó y en donde empezaron a generarse grandes diferencias, ¿no? La no blancura era una no pureza. ¿Ok? Y la no pureza no te permitía acceder a territorios. Ni a recursos. Bien, ahora, ¿cómo se mezcla el honor aquí? Para poder analizar la intersección entre género, raza y clase. ¿Cómo se mezcla el honor acá? Es súper interesante esto. Es decir, a ver, aquí lo vamos a ver. El honor estaba basado en el comportamiento de las mujeres.
¿Ok? ¿No? Esto es súper interesante, ya que las mujeres deberían de representar, las mujeres de élite, a partir de las cuales se ampliaban los reinos y demás, tenían que representar castidad antes del matrimonio, tenían que ser fieles durante el matrimonio y deberían de mantenerse con pura sangre. Es decir, aquí vemos en este ejemplo cómo se hace una interseccionalidad entre género, clase y raza en América Latina. Es decir, cuando llegan estas sociedades iberoamericanas preocupadas por la propiedad y recursos para poder reproducir el linaje patriarcal generando sociedades estratificadas, una de sus bases para poder reproducir este linaje patriarcal era la pureza de sangre, que es blanca. Cuando se llega a América Latina, esta blanquitud se racializó, en donde lo afro y lo indígena, es decir, la no blancura era parte de la no, era considerada la no pureza, y la no pureza no podía tener accesos a territorios ni a recursos. Esta no pureza fue la excusa para que muchos territorios, por ejemplo, mapuches, fueran robados, para que muchos territorios, nahuas, zapotecas, mayas, etcétera, fueran saqueados, porque no eran puros desde la concepción de las estructuras de poder que eran europeas y blancas. Ahora, ¿cómo se reproducía esto? A partir del honor, en donde, y ahí viene la perspectiva de género, de raza y de clase, en donde el honor era sustentado por el cuerpo de las mujeres, que eran justamente quienes podían generar estos vínculos de linaje. Sin embargo, para poder mantener el honor en el cuerpo de las mujeres, estas deberían de tener comportamientos de castidad antes del matrimonio y ser fieles durante el matrimonio y conservarse con pura sangre, de tal manera que permitiera que a los hijos de estas mujeres poder seguir participando en este linaje y poder seguir teniendo propiedades y recursos. Esto es fundamental para entender todos esos procesos. ¿Y qué sucede con los hombres? Pues los hombres, bien, gracias, ¿no? Eso es lo que sucedía con los hombres. Es decir, el honor basado en el control del cuerpo de las mujeres era exclusivo de las mujeres. Los hombres podían tener relaciones sexuales con mujeres de otras clases sociales o incluso tener relaciones homoeróticas u homosexuales con hombres que no eran parte de su clase social. Las que sustentaron y las que sustentan durante años y siglos el tema del honor en términos de las clases altas es el control de los cuerpos de las mujeres, ya que son ellas las que producen nueva vida, las que reproducen nueva vida con este sello biológico, ¿ok? Y eso es fundamental para poder entender los procesos de racialización. Ahora bien, son los hombres de honor que abusan de las mujeres, ¿no? Los hombres de honor, de los que abusan de las mujeres que son de otras clases sociales y que pueden ser también muy honrosas. Sin embargo, este poder patriarcal les permitía acceder a esos otros cuerpos, un poco de control, pero también para poder demostrar que esta blancura podía seguirse reproduciendo, cosa que las mujeres no podían hacer. Es interesante pensar en anécdotas o en libros que han sido importantes para América Latina, no sé, como 100 años de soledad o La Casa de los Espíritus, en donde podemos ver que son los hombres los que violan a las mujeres que les servían en las casas, ¿no? Nunca sucede lo contrario, ¿no? No hay mujeres en las novelas o en la historia en la historia de América Latina, por lo menos no registrado, por lo menos que yo conozca, ¿no? Que yo conozca, sí, que yo conozca, ¿no? No hay historias de mujeres que se relacionan de manera clara y reproductiva con hombres que no pertenecían a sus linajes, porque corrían el riesgo de ser expulsadas. En cambio, hay muchísimas historias registradas y novelas en donde son los hombres con un linaje puro que sistemáticamente violan
a las mujeres que les servían, que trabajaban en sus casas, etc. Esas historias siempre se han repetido y es fundamental analizarlas desde la perspectiva de sexo-género, un poco para ir reflexionando de cómo operan el género, la raza y la clase en este proceso colonial.